Muy buenos días, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por la bendición de contar con tu palabra. Gracias por la bendición de contar con tu instrucción. Gracias por la bendición de contar con el Espíritu que nos hace entender la palabra y nos capacita para seguir la instrucción. Porque tu palabra en nuestra alma, como siempre he meditado, en nuestra alma, en nuestra carne, tu palabra perfecta ante nuestra alma todavía imperfecta, tu palabra nos queda grande, pero tú nos has dado tu propio espíritu para que seamos como tú, para que cada día muramos a nuestra vieja naturaleza y al morir a nuestra vieja naturaleza podamos vivir conforme a tu voluntad. Señor, por eso hoy te damos gracias por tu palabra y por tu espíritu. No nos debemos cansar de darte gracias por tu palabra, con la que nos instruyes, por tu espíritu, con la que nos capacitas para poder cumplir tu instrucción con una naturaleza nueva, una naturaleza purificada, santificada. Y también, Señor, gracias porque en medio de eso tú nos proteges, porque vivir conforme a tu palabra, bajo la guía y fortaleza de tu espíritu, nos hace hasta, sí, suena fuerte, indeseables para mucha gente del mundo, para el mal que impera en este mundo, y no perecemos, más bien nos sostenemos porque tú estás con nosotros. Hoy, Señor, te damos gracias por la palabra con la que nos instruyes, la bendecimos y la ponemos por obra como tú ordenas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gracias. Muchas gracias por estar aquí conectados. Y en efecto, hoy meditemos en esta palabra titulada, esta palabra hoy titulada, miren ese título: el amor es responsable y la responsabilidad es amorosa. Interesante, ¿no? Repito, el amor es responsable y la responsabilidad es amorosa. O sea, un amor irresponsable no existe. Y el irresponsable que dice que ama, en esencia, no es lógico. O sea, está entrando en una contradicción. ¿Y cómo sustentamos esto que el amor es responsable y la responsabilidad es amorosa? Es la propia palabra de Dios. Vamos a Mateo capítulo 5. Veamos en Mateo capítulo 5 versículos del 14 al 16. Primero, para sostener algo. Nosotros somos luz. Somos la luz porque somos responsables de los que están a oscuras. La luz quita a la oscuridad. Y si nosotros somos la luz, tenemos que quitar la oscuridad que hay alrededor nuestro. Dice Mateo 5, del 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra luz, la luz del Señor, tiene que verse, percibirse delante de los hombres, para dos cosas inmediatas, dice aquí el versículo 16, para que vean nuestras buenas obras. Eso de que yo hago el bien, pero nadie se da cuenta. O la gente no quiere ver o no estamos haciendo el bien. Si la gente no quiere ver, es su decisión personal. Y oramos para que ellos perciban las buenas obras que estamos haciendo. ¿Y por qué? Porque la misma palabra lo dice, para que glorifiquen a Dios que está en los cielos. Y dándole la gloria a Dios, ellos, entendiendo que la gloria del Padre es el Hijo, que es Jesucristo, entonces accedan a la eternidad, para que se arrepientan, se conviertan y vivan eternamente, no se condenen. Ahora, como decía, si las personas no ven por decisión propia, es porque su maldad los tiene enseguecidos. Pero en cuanto a nosotros, tenemos que hacer la buena obra, orando. Es más, si yo hago el bien, las obras del Señor, no para autoexaltarme, sino para glorificar al Padre, y la gente no lo percibe, y yo me doy cuenta que no lo perciben, oro por esas personas. Porque ¿cómo va a glorificar al Padre? O sea que hasta la negativa de las personas es buena para saber que tenemos que insistir, que seguir exhortándoles, amándoles, amonestándoles santamente. Tenemos que clamar por ellos, porque el fin es que sean salvos.
Ahora, en ese sentido somos la luz, pero también somos la sal de la tierra. Y vamos a Mateo 5, ya estábamos en Mateo 6, 5, perdón, ya estábamos en Mateo 5, pero vamos a leer ahora el versículo que está anterior a los que leímos, el versículo 13. Mateo 5, 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esto de la sal es importante entenderlo porque yo inicialmente pensaba que solamente éramos personas que le damos sabor a la tierra. O sea que gracias a nosotros la gente se tenía una vida más sabrosa. O sea, sí, nosotros le damos sabor a santidad a la tierra, pero no solamente es eso, es mucho más que eso. Y esto lo vamos a ver en Levíticos 2, versículo 13. Mire, aquí hay un simbolismo muy interesante en el libro de Levítico, capítulo 2, versículo 13. Miren el uso, o sea, la sal se utilizaba para muchas cosas, pero aquí hay un uso primero que queremos destacar. Dice Levítico 2, versículo 13, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. O sea, la sal era en ese tiempo señal de pacto. Se hacía el pacto de sal entre hombres. Se vertían sal y por eso tenían que cumplir, por haber compartido la sal. Entonces, eh, así mismo es con el Señor. O sea, somos sal, somos gente de pacto con el Señor, que lo que Él nos dice, lo cumplimos. Y sazonarás como sal toda ofrenda que presentes. Todo lo que yo ofrezco al Señor es en un pacto de obediencia a Él. La sal, de hecho, también se aplicaba en esos tiempos como un remedio. La sal se empleaba en remedios populares, en remedios médicos. Se usaba como enjuague para heridas o infecciones. Yo sé que la sal, ya he escuchado esta expresión, que eres como sal para mis heridas, porque donde pones la sal arde, pero es necesaria. Como la palabra de nosotros a veces arde, a veces duele. La palabra del Señor a veces nos ha dolido a nosotros, pero es necesaria para sanar, para decirle, te va a doler, pero te va a hacer bien. Nosotros decimos cosas, no, pero aquí, claro, herimos porque decimos la verdad con amor o a veces herimos porque somos agresivos. Si decimos la verdad con amor, pidiéndole al Señor la gracia, que nos dé gracia delante de las personas y causamos dolor, es un dolor santo, para que las personas reflexionen sobre sus vidas, para que tengan oportunidad de arrepentimiento. Mientras tanto, nosotros somos como esa sal, que es un remedio, que es un enjuague, porque la sal tiene propiedades, y esto es importante, la sal tiene propiedades antisépticas. Por eso es que también cuando uno sala las carnes, ¿no? Sin nevera, las puede dejar al rato así y no se pudren porque tienen propiedades antisépticas. Nosotros somos antisépticos, impedimos la corrupción del mundo. Con nuestra palabra que arde, sí. Con nuestra sal que es señal de ese pacto con Dios. Y también para cuidarnos nosotros mismos, porque mira, es curioso, la sal en ese tiempo se usaba en la higiene personal, en la limpieza de los utensilios. Es más, usted no tiene pasta de dientes, use sal, por ejemplo, para que vean cómo cuida. Porque la sal tiene cualidades abrasivas, desinfectantes. Nosotros somos así, desinfectamos. Y por amor servimos como sal de la tierra. La sal no pregunta si va a doler en la herida. Nosotros tampoco tenemos que a veces ponernos tan prevenidos. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Pero también recuerden que el tema de hoy es que el amor es responsable y la responsabilidad es amorosa. Como luces somos responsables de dar luz a la oscuridad, dar verdad a los que viven en mentira. Como sal tenemos que proteger, ser antisépticos. Tenemos que ser gente de pacto. Pero como gente responsable, como personas que aman y por eso se hacen responsables y que en su responsabilidad muestran amor, somos pueblos para anunciar. O sea, nosotros recibimos una responsabilidad que está en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas de su luz admirable.
O sea, nosotros somos un pueblo para anunciar, porque somos responsables de que todos escuchen el mensaje de salvación. Nosotros somos responsables de que los que no son salvos a su alrededor escuchen el mensaje de salvación. Para que todo el mundo, y acuerden que el mundo comienza por el inmediato, por su familia, por sus amigos, por sus compañeros de trabajo, por sus vecinos, por los que están a su alrededor. Nosotros somos responsables de que ellos se salven. El Señor es quien salva, pero Él a nosotros nos ha puesto esa asignación. Nos adquirió, y aquí es importante porque a veces pensamos que Él nos adquirió a nosotros como pueblo para hacernos puros milagros. Fue para eso. Fue para anunciar las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a su luz admirable. Entonces ahí vemos que Él nos adquirió para servirle. Claro, Él, como es el buen pastor, nada nos faltará y veremos su acción milagrosa, claro que sí. Pero no es por eso que debemos buscar. No es lo mismo el que sirve a la gente, el que tiene un empleo para servirle a la gente, para ayudarla, a solamente para recibir su salario. Esa persona no tiene vocación, no ha entendido su propósito. Va a dar lo que queda de su esfuerzo. No le interesa el resultado. A nosotros nos interesa el resultado porque somos responsables del mejor resultado que podemos alcanzar, y es que las personas sean salvas. Ahora, también nosotros somos maestros. Y los maestros que se conectan aquí saben que los maestros son responsables del aprendizaje de otros. En Mateo 28:20 queda esto claro. Y los que son maestros saben que si aman el resultado, aman a las personas y que se alcanza el resultado en ellos, van a hacer lo mejor. Si aman, van a ser responsables. Y si son responsables, se va a ver en amor, en cuidado de la gente. Dice Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto lo asignó a toda la iglesia, a todos los creyentes. Enseñen que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. ¿Por qué? Porque si hacen las cosas conforme a la instrucción de Dios, les va a ir mejor que si las hacen conforme a la instrucción del pecado. El pecado destruye, nos busca líos y nos hace vivir nuestras consecuencias. El Señor instruye, nos respalda y nos hace vivir sus bendiciones. Es muy diferente. Él nos provee sus bendiciones, el pecado nos provee de sus problemas. Y nos dice, ahora responde, ahora ve qué vas a hacer. El Señor dice, yo estaré contigo, como dijo aquí, que iba a estar con nosotros. Yo estoy con vosotros todos los días. Pero enséñenle a los demás. Y como los amamos, nos hacemos responsables de que aprendan a vivir. Ahora, somos puros. El Señor dice que seamos puros. ¿Por qué debemos ser puros? Porque eso nos hace sentir superiores, nos hace que no nos busquemos problemas. Primero, sentirnos superiores no. Debemos ser humildes de corazón. Segundo, no nos buscará problemas. Eso sí es cierto, no nos va a buscar problemas. Pero tercero, esto es importante, somos puros porque somos responsables de que otros vean la pureza que Dios pone en los hombres. ¿Cómo van a ver que Dios purifica? A través de nosotros. Somos responsables. No podemos estar diciendo, yo quiero que vean algún puro para que vean lo que es la pureza. Nosotros somos responsables de eso. Y en Juan, la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, queda muy claro esto. Y para aquel que diga, también 1 Juan 1, versículo 7, es bueno para aquel que dice, yo no puedo ser limpio, yo no puedo dejar el pecado. El que dice, yo no puedo ser limpio por mí mismo, tiene toda la razón. Pero que diga, yo no puedo ser limpio por mí mismo, así que así me quedaré. Siendo cristiano está negando que Cristo limpia. Dice Juan, 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que el cristiano que diga, yo no me puedo limpiar a mí mismo, así me quedaré, está negando que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. A veces nosotros decimos, Señor, cúbreme para no buscar mis problemas. Más bien, cúbreme, límpiame con tu sangre para no ser una persona que se busca problemas. Ahí hay una diferencia.
Y nosotros honramos más al Señor cuando dice, Señor, límpiame por tu sangre, porque en tu palabra lo dice, no es invento, la sangre de Jesucristo nos limpia. En vez de decir, Señor, ya que me voy a meter en este problema, cúbreme. Voy a pecar, cúbreme con tu sangre preciosa para no tener consecuencias. Eso no es de Dios. Eso es no honrarlo a Él. Y a veces es querer pretender que Él sea como, y qué pena, a veces parecía que nosotros quisiéramos que Dios fuera como cómplice. Aquel que se encomienda como aquellos sicarios, ¿no? Que iban precisamente a la Virgen de los Sicarios a encomendar sus armas para que fueran impunes, están queriendo convertir a Dios, bueno, en este caso a la Virgen, que es en su tradición, en su ignorancia, querían cubrirla querían usarla como cómplice. Y mire cómo desconocemos a Dios. Doble ignorancia. Primero, yo no puedo hacer cómplice a Dios. Y segundo, la Virgen ya sabemos que ella está esperando resurrección. Pero aunque le invoquemos al Dios que está vivo, no podemos hacer cómplice a Dios. Y queremos usar la sangre de Cristo para que nos cura de nuestros pecados. Más bien es para que Él nos limpie del pecado. Y por ser limpio de pecado no nos vamos a andar asustando y buscando cómo salimos de las consecuencias de nuestros propios pecados. Pero aquí quiero destacarlo primero. La gente tiene que ver que somos puros para que podamos decir, Dios purifica. Dios purifica. ¿Cómo va a ser que purificar? Mírame a mí. Ando con pureza. Bueno, sí, mira que veo que eres puro con tu relación matrimonial, no pegas mentiras, mira que no tomas lo que no es tuyo. Eso lo hace Dios. Y somos responsables de mostrarle a las personas para que ellos también puedan seguir la pureza, para que nosotros seamos los que le quitemos esa idea a la gente de que nosotros no podemos dejar de pecar. Nosotros nunca vamos a ser puros. Nosotros así nacimos, así moriremos. Porque también hay algo lamentable. Cuando digo así nací y así moriré, eso aplica para el que no ha nacido de nuevo. Pero un creyente que diga así nací, así moriré, ¿y dónde pones el segundo nacimiento? Es necesario nacer de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo. Si hemos nacido de nuevo, ¿por qué estamos dándole valor al primer nacimiento? Si hemos nacido de nuevo ahora en espíritu, con una nueva naturaleza, un corazón de carne y no de piedra. Vamos a 2 Corintios 3 para que quede esto claro. Miren por qué somos responsables de mostrar la pureza a otros. Y somos responsables delante de Dios a quien amamos, porque también somos responsables de demostrar a Dios a quien amamos. Pues si somos responsables, amamos, y porque lo amamos, nos asumimos la responsabilidad. Dice así 2 Corintios capítulo 3, versículos 2 y 3. 2 Corintios 3, versículos 2 y 3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Pablo aquí se ponía, yo he escrito la palabra sobre ustedes, he orado por ustedes, la palabra de Dios, pero ahora ustedes son carta de Cristo, para que otros lean la obra de Cristo. Las cartas deben ser leídas. Una carta que no es leída no cumplió su función. Una carta sirvió para algo en el momento en que fue leída. Fue entregada para que la leyeran. Nosotros entregamos nuestra vida para que lean. Pero ¿qué leen en nosotros? Si somos impuros, no leen a Dios, leen el resultado del pecado que todavía gobierna en algunas o muchas o en todas las zonas de nuestra vida. Pero si somos puros, las personas van a poder, ver qué Dios hace. Mira lo que Dios hace. Purifica. Y somos responsables que las personas vean esto por amor a ellas. Somos responsables de ser puros delante de los hijos. Somos responsables de ser puros delante de la sociedad. Somos responsables de mostrar a Cristo por amor a Él. Ahora, por amor somos intercesores. ¿Y por qué somos intercesores? Porque somos responsables de otros. Porque somos responsables que otros vean la mano de Dios y escuchen su voz. Yo amo los jueves de intercesión. Por más cansado, porque a veces he tenido un día fuerte, estoy cansado. Pero no puedo dejar los jueves de intercesión. Así como yo agradezco a las damas que se reúnen para interceder juntas, o a ustedes que interceden a solas. Porque ahí ustedes están pidiendo
para que se vea la mano de Dios en las vidas de las personas. Y también qué bueno cuando oran para que las personas escuchen la voz de Dios y se conviertan. Dice Hechos 1:14. Miren, recuerden, y esto es importante, la iglesia primitiva es el resultado de que obedecieron a Cristo. Permanezcan en Jerusalén. Vayan, permanezcan. Ellos se fueron al aposento. Bien, ahí estuvieron. Fueron responsables primero de obedecer a Dios en cuanto a que reúnanse allí. Y fueron obedientes a aprovechar el tiempo para pedir para la obra que iban a hacer. Fueron por responsables por amor a Dios y a la gente. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Ellos estaban orando. Y esa oración, esa intercesión, se manifestó en que el Espíritu Santo los llenó de poder. Y miren, por esa oración unánime que fue por buen rato, no fueron 5 minutos, ellos perseveraban, no dejaban de orar y estaban juntos. Ellos de ahí salieron para fundar la iglesia, que se levantó con la doctrina de Cristo dada a los apóstoles y que ellos la siguieron firmemente. Pero todo comenzó con la intercesión. Así que, como dice Filipenses, veamos esto, Filipenses 1:19. Mire, por amor, nosotros intercedemos, haciéndonos responsables de otros. Y eso también, hagámonos responsables de otros cuando estamos pidiendo, bajo la guía del Señor, que Él nos diga cómo orar. Porque en Filipenses 1:19, Pablo dio testimonio con mucha alegría y con mucha gratitud de la intercesión de otros, que se hicieron responsables del bienestar de Pablo. Ellos estaban preocupados por Pablo, por el apóstol Pablo, intercedieron y estaban preocupados porque lo amaban, y como eran personas que lo amaban, se hicieron responsables delante del Señor, asumieron su responsabilidad. Y miren lo que dice Filipenses 1:19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Él confiaba en el resultado. Él confiaba en que las cosas iban a salir mejor. Él confiaba en la responsabilidad. Recuerden que asimismo Pedro fue libre de la cárcel porque su iglesia oraba, intercedía por él. Eso es lo que ocurre cuando nosotros por amor nos hacemos responsables de los problemas de las personas y oramos por ellos. Miren, el amor nos hace responsables y somos responsables porque amamos. De hecho, como resumen también, si alguien dice que le ama y no se quiere hacer responsable de nada de su vida, no le ama, está buscando algo de usted. Eso es todo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque en efecto el amor nos hace responsables y esta responsabilidad es amorosa. La responsabilidad es amorosa. De hecho, si estamos haciendo lo que tú nos instruyes y la gente no entiende, hasta por amor los perdonamos, comprendiendo que les puede resultar difícil. Pero es necesario, es muy necesario que hoy entendamos nuestra responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de amar y por amor tenemos que hacernos responsables. Somos responsables delante de ti de mostrarte en todo momento como tú eres, justo, verdadero, amoroso, salvador, y tenemos que mostrarle a los demás lo que tú haces. Purificas, ayudas, fortaleces, nos haces nuevos, y somos responsables de ser por eso la luz para que vean la verdad y la sal para preservar a otros de la contaminación. Señor, muchas gracias por este tiempo tan especial y te damos gracias porque nos enseñas a amar siendo responsables y ser responsables con el amor de Cristo en nuestro corazón. Bendecimos este tiempo en nombre de Jesús. Amén.